Los Invencibles de América es un homenaje a aquellos héroes que llevaron a cabo la mayor hazaña jamás conocida por la humanidad. El lector, a través de sus páginas, entrará en un mundo de aventuras, amores, luchas y traiciones, donde descubrirá a los conquistadores de cada país de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca o el sueño del Dorado. El mejor modo, entrando en su página web www.elgrancapitanediciones.es y pidiendo que te envíen este libro directamente a casa. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica. La economía mundial se está enfrentando a un desafío sin precedentes. Apagones, encarecimiento histórico de la energía, falta de transportistas, escasez de materias primas, desabastecimiento, como estamos viendo en el Reino Unido. Los costes de producción de las empresas se están encareciendo de forma desproporcionada. Aumentan los precios. En España lo estamos viendo con la inflación. Y todo esto ocurre cuando aún no hemos iniciado la senda de la recuperación tras la pandemia del coronavirus. A todo este escenario apocalíptico viene a sumarse ahora la amenaza de un gran apagón generalizado. Los temores se han disparado después de que el gobierno de Austria haya hecho un llamamiento a la población para que se prepare para un posible gran apagón en Europa en los próximos 5 años. El gobierno austríaco alude a la posibilidad de un corte masivo de la energía que podría ser de larga duración, motivado por causas naturales como una tormenta solar o por sobrecargas de la red o por ataques informáticos. En Europa ya hemos sufrido algunos apagones históricos, como el de Italia de 2003, que duró 24 horas, el de Londres de octubre de 2006 o el de Alemania en noviembre de ese mismo año. No parece probable algo así, pero sí podrían darse apagones pequeños, locales, motivados por la necesidad de desconectar una parte del sistema energético ante una situación de insuficiente potencia para cubrir la demanda o de alguna avería. Tenemos comunicación con nuestro analista Asís Timmermans. Don Asís, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal, Javier? Pues preocupado, ¿nos estamos enfrentando a la tormenta perfecta? Bueno, es muy posible, o sea, lo que quiero decir es que hay problemas coyunturales reales, pero es que luego está, digamos, las decisiones políticas de una sociedad que parece que ha decidido suicidarse, es decir, o sea, hay un problema energético en el mundo, pero las decisiones que se han tomado a nivel internacional, y no hablemos de España, en los últimos 5 años, es que son, bueno, los últimos 5 años, mejor dicho, los últimos 2 años especialmente, son decisiones que van en contra del objetivo que debería ser, del objetivo económico que debería tener una sociedad, que es disfrutar de una energía barata, accesible y eficiente. Estamos sufriendo falta de materias primas que obliga a Sí. algunas empresas a paralizar su producción. En el Reino Unido, tras el Brexit, estamos viendo desabastecimiento. ¿Podemos temer que esto vaya a más? Bueno, desde luego está habiendo desabastecimiento. Yo creo que se mezclan, en mi opinión, y esto es solo mi opinión, yo creo que se mezclan episodios, digamos, coyunturales como los que ha habido en el Reino Unido, en el sector de distribución, por falta de una infraestructura suficiente de transportistas, etcétera. Se está mezclando eso con una serie de problemas de suministros que son reales, o sea, los suministros por una parte de energía, por otra parte de producción de determinados elementos, como son chips, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero esto está sucediendo y va a suceder. Lo que pasa es que, repito, se están tomando decisiones a nivel mundial, pues se están tomando decisiones contrarias a los intereses económicos de las personas y en especial de los más débiles. Desde luego que se está produciendo ya un desabastecimiento de varias, vamos, de importantes materias primas y un poco tiene que ver también con lo que decías. Estamos hablando de una tormenta perfecta, en el sentido de que esto se está mezclando con una serie de problemas a nivel mundial, entre los que son la falta de movilidad causada no por el COVID, sino por medidas que se han adoptado supuestamente en contra del COVID, eso por una parte, y por otra parte, pues por los problemas que está habiendo en China y en otros países del mundo. O sea, verdaderamente vivimos, se supone que hace años vivíamos en un paraíso del libre comercio, y si nos damos cuenta, en realidad las decisiones de los últimos años ha sido poner palos en la rueda continuamente. Entonces, si lo que preguntas es a nivel mundial, o sea, no ya en España, los problemas específicos que tenemos en España, a nivel mundial, desde luego,
viene un problema grande. Lo que pasa es que hay países que se están preparando para él y países que no se están preparando para ese problema. Hablando de preparativos, ¿le parece a usted exagerada la advertencia del gobierno de Austria a sus nacionales para que hagan acopio, para que se preparen ante un posible gran apagón que podría darse en los próximos 5 años? Los sistemas energéticos son complejos. Cuando son complejos me refiero a que no se pueden, digamos, no se puede intervenir en una parte de ellos previendo las consecuencias en todas las demás partes, porque son sistemas complejos, interconectados, y entonces un cambio, digamos, en una parte del sistema afecta a todos los demás. Entonces, dicho esto, efectivamente yo creo que hay grandes riesgos de apagones, pero de apagones, el apagón no es, digamos, esa situación en la cual de repente hay unas horas por un problema técnico, no, el apagón es una situación, pues como lo que ha habido en muchos países. Por cierto, acuérdense de los apagones en California, provocados, ¿por qué? Pues provocados por un diseño desde el poder del sistema eléctrico en el cual se decidió qué número de compañías tenía que haber en la generación, qué número tenía que haber en la distribución, cómo tenían que estar regulados los precios, y entonces cuando se puso en marcha fue un poco como en la película de Terminator con Skynet, ¿no? Bueno, pues mutatis mutandis, y hablando completamente en serio, está pasando algo parecido. Es decir, se está, en vez de permitir y fomentar un mercado abierto de la energía y hacer decisiones que lo favorezcan, se están diseñando medidas supuestamente por razones medioambientales, etcétera. En mi opinión, no. Se están diseñando medidas que están afectando la generación y distribución de electricidad en todo el mundo. Entonces, ¿que va a haber apagones? Te voy a ser sincero, yo no sé que el gobierno, si en Austria va a haber apagones. El gobierno austriaco parece creer que sí. Yo no tengo ninguna duda, ojalá me equivoque, que en España va a haber apagones. En España va a haber apagones porque es que se está afectando al sistema de producción eléctrica de una manera tremenda. No digo a corto plazo, la generación de electricidad en España es muchísimo mayor que las necesidades que hay, muchísimo mayor, porque es como tiene que ser, porque digamos que la capacidad de generación tiene que ser mucho mayor que el suministro diario de energía. Ahora, dicho esto, si se sigue tomando decisiones, si se sigue entorpeciendo, ten en cuenta que en noviembre, Javier, esto lo hemos hablado alguna vez, en noviembre va a haber un parón técnico de una o dos centrales nucleares. Se está poniendo trabas en impuestos a centrales, se está encareciendo el precio de la energía, los problemas de suministro de gas, en fin, seguramente habéis hablado de ellos y son reales. Problemas de suministro de gas tanto a nosotros, digamos, desde el sur por la vía argelina o desde Argelia, como suministros de gas por parte de Rusia. Es decir, todo eso unido a las medidas antieconómicas tomadas por la Unión Europea en razón de supuestas políticas medioambientales, yo creo que puede llevar no solo a apagones puntuales, sino a problemas de suministro durante meses o años. Estoy convencido. Bueno, y al margen de nuestra mala gestión en materia energética, nos estamos viendo amenazados por una serie de fenómenos insospechados. Una pandemia vírica mundial, una ola de frío como fue la Filomena, la erupción de un volcán como tenemos en La Palma. ¿Qué más podemos esperar que nos ocurra? Bueno, no lo sé, lo que pasa es que, claro, hay que estar preparados para lo peor. Es decir, es que nieve, bueno, tiene gracia, Javier. Ya sé que el asunto no tiene gracia porque los que más van a sufrir son los desfavorecidos. Pero tiene gracia que ante un supuesto calentamiento global, que en realidad, en fin, vamos a dejarlo, pero cuando se hablan de 2 grados en el año 2050, etcétera, en realidad se está hablando desde la época preindustrial, de 1850, bien, pero se está asustando a la gente. Pero dicho esto, tiene gracia que en un momento en que se intenta aterrorizar a la gente con un supuesto calentamiento global, nuestro problema va a ser uno de los inviernos más fríos probablemente en décadas, cosa por cierto que está sucediendo. Javier, en Europa y en el mundo el problema, sobre todo para los más débiles, pero el problema de muertes, el problema de malestar no se debe en absoluto a calor. La gente en Europa se muere en olas de frío, no en olas de calor. Y este invierno parece ser que va a ser uno de esos inviernos especialmente fríos. Además de especialmente fríos, nos ha tocado vivir con gobiernos especialmente demagogos y torpes en materia de energía. Sí, parece ser que es lo que vamos a sufrir y que lo merecemos.
Pues ante el frío que viene, más vale que podamos utilizar la calefacción, que tengamos energía suficiente para ello y que podamos permitirnos el lujo de pagar la factura del gas y de la electricidad. Don Asís Timmermans, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias y un saludo a todos los televidentes. Un saludo. Señora Súa, usted que es un gran analista de la situación mundial y de la geoestrategia planetaria, cuénteme, ¿estamos encaminándonos hacia el caos global? No lo sé, es que como ahora tanto Roberto como Juan Carlos dicen que esto es un problema de ajuste de demanda, pues no lo sé, es que yo de verdad, lo que tú dices, la ciencia económica es una ciencia tan imprecisa que no, pues porque son incapaces de prever los grandes desastres, pero tampoco las bonanzas, porque si no habría muchos más multimillonarios en el mundo. Yo creo, hombre, la cosa pinta mal, desde luego, al final todo esto es como dicen los ingleses, un gut feeling, una intuición. Y la intuición es mala. Invertir, pues hombre, si hay una gran demanda de algo, pues a lo mejor puedes invertir coyunturalmente en algo muy a corto plazo, pero tampoco puedes quedarte con el dinero en el banco, porque parece ser que la inflación te lo destruye, el ahorro. Entonces, es una situación de una complejidad brutal. Pues yo creo que al final, hombre, yo confío en el talento del ser humano, que le dejen hacer. Por eso a los gobiernos yo creo que todo el esfuerzo que hacen de irse con la voz del nodo a visitar por ahí países, deberían también aplicársela a desregularizar esta sociedad. El problema de esto es que el rebote cuando tengamos que salir a trabajar, es muy difícil, porque para montar una empresa tienes todas las trabas, como si fuera esto, no la Edad Media, pues en la Edad Media se podía trabajar de una manera mucho más fácil. Es que estamos completamente anquilosados con unas demandas burocráticas imposibles de cumplir. Entonces, a mí lo que me preocupa es eso. Yo, al final, el talento del ser humano es brutal, y entonces saldremos de esta, de otras y de muchas más allá. Pero la clave es que sea lo más rápido posible. Lo más rápido posible es que te dejen hacer, que la vía ahora, que es así de estrecha, pues que te la abran y es simplemente desregularizar. Yo no creo en los fondos europeos. Esos fondos europeos acaban todos en el IBEX o acaban como en el Plan E, en cosas muy raras. Al final, la pyme española, que es el 95% del tejido, lo que necesita es trabajar. Y para trabajar necesita que le dejen trabajar. Y este gobierno, pero tampoco los anteriores, no le deja trabajar. Y entonces esa es un poco la cruzada ahora en la que me he metido, que es desregularicen para lo que viene. Si no desregularizan ahora, bueno, vale, fenomenal. Pero para lo que viene desregularicen, porque es que si no, la bofetada va a durar mucho. No, sí, en esto estamos de acuerdo, o sea, Luis, yo no... La cruzada, me viene muy bien. pero si la cruzada, o sea, yo creo que la vamos a perder, o la perderíamos si fuéramos por ese camino. ¿Por qué? Porque yo estoy de acuerdo con desregularizar, yo estoy de acuerdo con que la hipertrofia legislativa que existe no solo en España y en Europa, la burocracia excesiva que tú has apuntado, todo esto juega en contra, lógicamente, de la libertad del mercado, de las reglas del mercado y de bueno, pues no poner esas trabas para que efectivamente el talento, como bien dices, o las empresas, pues al final generen empleo, riqueza, etcétera. Pero hay sectores que van un poco más allá de ello y que sí que hay que regularizar algo. Es decir, el sector energético es uno de ellos, como, cuestiones básicas de los bienes necesarios de las sociedades. Lo que ocurre aquí, desde mi punto de vista, Luis, es que la regularización que hacen es para poner piedras, no para poner soluciones. Es decir, aquí se regulariza ¿para qué? Para poner más impuestos al CO2. Aquí se regulariza ¿para qué? Para ponerte un impuesto especial de no sé qué. Claro, es que si la regularización que nos hacen es poner más presión fiscal, es ponernos más piedras en el camino, para eso quíteme toda la regularización y déjeme libre también el sector energético. Ahora, se puede regular en el sentido que hemos dicho de esa armonización regulatoria que desde la Unión Europea yo antes decía que tiene que haber en sectores energético, por ejemplo, o del gas, para que precisamente cuando ocurra un desabastecimiento como el que ahora nos ocupa, pues tengamos soluciones, y ante eso sí que hay que regular, pero no regular poniendo más impuestos, que eso es a lo que aquí se apunta todo el mundo, o haciendo política como antes decíamos, ¿no? Bueno, yo no creo que vaya a haber apagones por una sencilla razón, porque los apagones solamente se pueden dar por tres razones. La primera, por una escasez de la materia prima que necesitamos para generar la energía, no es el caso, es decir, no tenemos escasez de materia prima. Segundo, por una recesión económica que provoca que los entes que tienen que transformar la energía no puedan.
por motivos económicos, eso puede provocar apagones, y el tercero, un conflicto bélico, que te tiran una bomba y te destruyen una central y otra y no sé qué, y entonces, claro, no puedes. Esas son las tres razones. Hoy no se da ninguna de esas. Hoy no se da ninguna de esas, afortunadamente. Por lo tanto, no creo que vayamos a tener problemas de apagones, más allá de que un día mañana caiga una tormenta ahí enfrente y te destroza una subestación, vale, y pasado mañana está arreglado. Eso es lo que entenderíamos como un accidente. Se paraliza una central determinada, hay alternativas, o el corte que se ponga se subsana en breve, ¿no? Un ejemplo de transformación de sectores que se están produciendo ahora mismo, por ejemplo, el de la automoción. Esto está siendo una transformación brutal. Usted sabe el consorcio PSA, por ejemplo, ¿no?, que es Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, la leche. Bueno, pues esos le han mandado ya unas cartas a los concesionarios para que en 2 años se acaba la concesión. Están pensando ya en que no van a vender los coches en un concesionario. Se van a vender de otra manera. O se van a vender de otra manera, o muy poquito, ¿no?, como hacen los bancos con las oficinas. Bueno. Ahora, ¿dónde está la ingeniería? La batalla de ingeniería ahora no está en el motor. Antes estaban los motores, ¿no? Estaban los motores, yo lo hago mejor, más eficiente, gasta menos, corre más. No, ahora está en las baterías. Ahora está en las baterías. Porque un motor eléctrico es muy sencillo. Lo que no es sencillo es hacer una batería que funcione por tamaño, por carga y por reciclado. Y que funcione a 40 grados en Córdoba o a menos 30 en Helsinki, ¿vale? Ahí es donde está ahora la ingeniería, y que además dure los más kilómetros posible y los más años posible. Eso es una transformación real. Ahí es donde está el debate, señores. Y si me deja un minuto, don Javier, como ha dicho, ha sacado lo del volcán. Es que estoy oyendo en los medios muchos comentaristas hablar de magnitud y de intensidad, pues como el que, ¿sabe usted? Aprovechemos sus conocimientos topográficos para ilustrarnos, por favor, don Juan Carlos. Es un minuto. Vamos a ver, hay 2 parámetros que miden, que se aplican a la medida de un terremoto, que son la intensidad y la magnitud. La magnitud lo que mide es la fuerza de ese terremoto, es decir, esa fractura que se ha producido en algún lugar en el interior de la Tierra, cómo ha sido de fuerte. Y eso se mide porque nosotros recibimos las ondas P y las ondas S en los sismógrafos que atraviesan la corteza y nos llega a los sismógrafos. Y eso se mide en magnitud de 1 a 10 y con decimales. Y eso es la escala Richter famosa. Y esa es la escala Richter. Y eso, contra más alta sea, pues peor es el terremoto. Más a sacudir. Exactamente. Entonces, un terremoto ya de 8, pues ya es algo catastrófico, ¿vale? Y luego está la intensidad. La intensidad lo que mide es el daño que produce ese terremoto a los ciudadanos, ¿vale? Porque, entonces, eso se mide en daños provocados, en términos económicos, en términos materiales y en términos humanos. Y se mide en números romanos del 1 al 12. Contra más alto el número romano y no tiene decimales, pues mayor es el daño. Se puede dar la paradoja de que un terremoto de magnitud 4, que no es muy grande, de Richter, cause daños menores. Como tenga un epicentro en la isla de Manhattan, ¿vale? Y esté el hipocentro cercano al hipocentro, entonces causa un daño del copón y la intensidad se nos va a 12. O lo contrario, el epicentro está más alejado de las zonas en las que causa destrozos y por tanto su intensidad es menor. Es que como hoy es eso, pues para aclarárselo a los espectadores, eso para que a veces no... Pues nada, queda aclarado. Bueno, yo resumiría todo lo que hemos comentado en estos 2 bloques. Resuma. Bueno, resumo diciendo una cosa muy básica, director, pero que creo que es lo que aquí toca. En este mundo tan globalizado no podemos hacer islas como el Brexit ha venido a poner de relieve. Ya sé que Luis ahí no es tan crítico con el Brexit, porque te escuché en una de las intervenciones tuyas de hace unas semanas, pero yo creo que efectivamente por libre aquí cada vez se puede ir
de mejor manera. Eso es lo Yo que lo que reclamaría, más que todo eso, sería sensatez y sentido común en nuestros gobernantes. Pero eso ya... Porque la gran demostración que nos está haciendo todo esto que estamos evidenciando es que aquí las cosas las hacen mal. Vamos a ver, nuestros políticos no toman decisiones adecuadas como estadistas a muchas generaciones vistas, solamente como políticos a las próximas elecciones en el mejor de los casos. Hemos hablado 1000 veces en España de que no se ha diseñado bien nuestro mix energético, cuál debería ser nuestra apuesta energética. Creo que hace unas décadas se puso de moda ese pensamiento izquierdista medioambientalista que quiso demonizar a la energía nuclear y que desde entonces todo el mundo, nucleares no, nucleares fuera, cuando en realidad es una energía limpia y segura que nos estaría sacando de muchos problemas. Y creo que falta sobre todo eso. Y yo soy un firme defensor de la apuesta por las energías renovables, sí, eso sí, pero no me desmantelen nada hasta que esas renovables den la efectividad que tienen que dar. Es como hacer apuestas por el coche eléctrico, penando y castigando ahora a los coches de combustión. No, hombre, no. Cuando usted tenga desarrollado el coche eléctrico, ya iremos al abandono del coche de combustión, pero no empiece a castigar y penalizar el coche de combustión antes de que el coche eléctrico sea una alternativa. Cuando sobre todo, Javier, acuérdese que nos decían que comprar un diésel era lo mejor, lo menos contaminante y tal y cual. Vale, era una etapa. pues quien compró ese diésel ahora se ve penalizado con impuestos, encuentra que su combustible es cada vez más caro, le empiezan a prohibir la entrada a los centros urbanos de las ciudades y le están diciendo que se vaya en eléctrico. Y resulta que el eléctrico es 10 veces más caro que todo eso. Y en caso de que tuviera el eléctrico todavía no tiene resueltos una serie de cosas, como muy bien ha indicado don Juan Carlos, que están estudiando, que es, por ejemplo, la duración y fiabilidad de las baterías, la capacidad de recarga de esas propias baterías y la infraestructura necesaria para hacerlo. Y yo siempre me he preguntado, cuando en España 20 millones de coches a la hora de dormir por la noche estén todos enchufados a la corriente, ¿qué red va a aguantar eso? Bueno, pero fíjate, es que la Daimler, la BMW, la PSA, todas estas marcas tradicionales, lo que saben hacer son motores. Claro. No saben hacer porque baterías. procedían del mercado aéreo de fabricar motores de aviones. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Vamos a ver, en gran parte estos fabricantes provenían de fabricar motores de aviones y después de la Segunda Guerra Mundial se reconvirtieron en fabricantes de automóviles. Las turbinas las trasladaron a los motores de explosión. La Rolls-Royce, por ejemplo. Y a partir de Rolls-Royce es un magnífico ejemplo. BMW también procede de ese mercado. La Vespa venía del la Vespa también. Ahí es donde está la clave. Claro, pero es que ahora ya cambiamos el motor de combustión y el motor de 4 tiempos, el motor de explosión, por otro tipo de motores eléctricos que no tienen nada que ver, que es en realidad una batería y una placa con microchips. Déjame intervenir una cosa. Estamos en una de las sociedades más paradójicas de la historia, porque es una sociedad que nos basamos mucho en el Estado, somos muy estatistas, pero con un Estado que ha renunciado a la política de defensa, política energética, política monetaria, política económica. O sea, yo no entiendo dónde está la soberanía ya, y que yo no quiero volver a la autarquía, pero quiero volver a un Estado, como dice Javier, razonable y sensato. Y luego la segunda reflexión ya me voy al coche eléctrico. Yo intenté comprarme un coche eléctrico, pero el fin de semana medio de un madrileño, y supongo que de muchos españoles, son entre 400 y 500 kilómetros. No te sirve. La tecnología de hoy no te sirve, porque tienes... Y como no puedes recargar, te vas por ahí a un hotel rural y a lo mejor no puedes recargar, entonces no te sirven. Entonces hay que esperar pues a que llegue a los 700, a los 800 kilómetros, que te da la fiabilidad para poderte ir a Extremadura, poderte irte a Toledo y enredar por allí. Entonces, ese es el problema cuando los estados apuestan por una tecnología, cuando todavía no está preparada. Por eso el coche eléctrico en España funciona tan poco, porque la gente sube y dice, me voy a Toledo. Y llegas temblando, y sobre todo la vuelta. ¿Y cómo te explicas tú que yo, el último coche que me he comprado hace 3 meses, que es diésel? Bueno, estás condenado, te vas a condenar. Resulta Pecador contaminante. Resulta que la etiqueta esa que tiene ahí en el cristal La C. es eco. Es eco. Claro. Que creo que es la que va después del 0, o sea, que puedo entrar al Madrid Central S, puedo apagar la zona de... O sea, que se supone que soy... no el cojo super guay, pero el super guay de detrás. La tecnología diésel de hoy, la tecnología diésel nada tiene que ver con la de hace unos años. Por eso le digo que pueden ustedes comprar un diésel. Se demonizan a los diésel antiguos que sí contaminaban, igual que hacían más ruido, tenían ese traqueteo característico. Y yo no lo pedí con gaita, que vino así. O sea, que decir, que
que ustedes pueden estar tranquilos que hoy los motores esos no contan. Fíjese el volcán lo que lleva echado, las toneladas de azufre que lleva. Eso sí que es energía. En 30 segundos ha echado ya más toneladas que todo lo que hemos contaminado en un mes nosotros aquí con el. Habría que poner un enchufe en el No, hombre, hay que ser coherente. Existe la energía geotérmica, como ustedes ahí, saben, pero también ahí tiene es eso, aprovechamiento. controlar eso. Mayor energía geotérmica que la que estamos viendo Claro. ante el volcán, imposible, ¿no? Ahí se De podía todas formas, meter de todo esto que estáis Un canutillo planteando, y pasarlo a las baterías, que vayan alimentando. No, que digo, de todas estas cuestiones prácticas que os ha pasado a vosotros en estos meses, hay una cuestión también encima de la mesa, es la inseguridad jurídica. O sea, si tú compras un coche hoy y no sabes mañana Si te lo van a prohibir, va a poder permitir circular o no, si va a haber infraestructura o no, pues también es una inseguridad bueno, jurídica. Carlos, pero es que usted lo ha brutal. mencionado. Desde el propio gobierno se fomentó el vehículo diésel Diésel, y se sí, consideró sí. que era el mejor modelo de vehículo Totalmente, industrial. totalmente. Las furgonetas para los operarios, para los autónomos. Y la gente hizo una gran apuesta Sí, por el sí, diésel. de Costaba la mitad que la gasolina. El coche diésel, el coche en sí era más caro que el de gasolina, sí, sí. pero luego tenía la ventaja de que el combustible era más Mucho barato más barato, la mitad. y tenía una gran fiabilidad, Sí, sí. durabilidad Pues y una todo serie de esto, cosas. nada. Y de repente, pocos años más tarde, los mismos que nos impulsaron e invitaron a comprar el coche de diésel, sí. nos lo demonizan, dicen que somos unos contaminantes peligrosos, no nos dejan entrar en el centro de las ciudades y que dentro de un tiempo tendremos que mandarlo a chatarra. Oiga, Pues ¿dónde ya, está ese sentido común que inseguridad estamos reclamando? jurídica, claro. Sí, sí. En fin, pero claro, en ocasiones, viendo la calaña de políticos que tenemos, pues imagínense, hablando de calaña y de políticos, ¿qué pasa en Podemos? Y me es igual que sean de Podemos o de Más Madrid o de Más País, esa izquierda radical que tenemos. Resulta que, como ustedes saben, dentro de unos días va a tener que sentarse en el banquillo Íñigo Errejón, acusado de haber pateado a una persona, de haber propinado una salvaje patada a un señor de 68 años que, por lo visto, le paró para hacerse un selfie con él. Pero claro, Íñigo Errejón, el fundador de Más Madrid, que procede de Podemos, resulta que no es uno más de los muchos que vienen a integrar esa lista de dirigentes de extrema izquierda de Podemos condenados por la justicia por patear a gente. Saben que Alberto Rodríguez estos días ha estado en polémica, justamente le han retirado el acta de diputado en el Congreso al haber sido condenado en firme por haber pateado a un policía, pero es que Isa Serra, la que era portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, diputada, también tuvo que dejar el acta de parlamentaria por lo mismo, al ser condenada por haber agredido y atacado a una mujer policía. En fin, vamos a hacer una pequeña pausa y les hablamos de este asunto. Una empresa de bioingeniería española llamada Bio, tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos excelentes resultados. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Eso puede cambiar la vida a miles de personas, pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Si llama usted al 900-730-122, puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar. Se sorprenderá. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural.
El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus de Mundo Natural es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus de Mundo Natural. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra a nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colágeno Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colágeno Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confíe en Colágeno Antiox, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas en el teléfono 91-446-0000 o en su página web parafarmaciamundonatural.es. El fundador de Más Madrid, Íñigo Errejón, se sentará en el banquillo en los próximos días acusado de haber propinado una patada a un hombre de 68 años la noche que acabó la campaña electoral de las pasadas elecciones madrileñas. Errejón no quería ser juzgado por la misma juez que ha instruido la causa, pero la Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado su recurso, por lo que será Margarita Valcarce la que se encargue de la vista oral. Errejón ya en su día aseguró que la acusación era falsa. Voy a ser rotundamente claro. Por supuesto que no, absolutamente no. La acusación que se me dirige es falsa y yo, faltaría más, estoy a disposición de cualquier información oficial que se me requiera. Si finalmente la justicia le declara culpable de esta agresión, Errejón vendrá a sumarse a la lista de los dirigentes de la extrema izquierda condenados por patear a una víctima. Hace solo unos días, el diputado de Podemos, Alberto Rodríguez, fue obligado a entregar su acta de parlamentario tras ser condenado a 1 mes y medio de prisión por patear a un policía. Desde su partido, el portavoz parlamentario Pablo Echenique recurrió al mismo argumento que ahora Errejón, que se trataba de una denuncia falsa y que todo era fruto de una conspiración
conspiración para perjudicar a su partido, por lo que llegó a pedir la dimisión de la presidenta del Congreso por retirarle el acta de diputado tras llamar chantajista al juez. Nosotros pensamos que la tercera autoridad de Estado, en este caso la presidenta del Congreso, la señora Batet, pues ha accedido al chantaje de Marchena para despojar del acta a un diputado. Pensamos que esto es gravísimo y pensamos que por la dignidad del cargo debería dimitir. También Isa Serra tuvo que abandonar su condición de diputada portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid tras su condena por agredir a una agente de policía. Y una vez más, la excusa fue la misma, que todo era un montaje para perjudicarles, y hasta tuvo la osadía de calificar la sentencia de vergonzosa e injusta para acusar al Poder Judicial de actuar en connivencia con determinados intereses políticos. Esa sentencia vergonzosa e injusta y su utilización por parte de las derechas para la campaña permanente muestra la connivencia de intereses precisamente que tienen con el Poder Judicial. Y eso es lo que repetió todo. Señor letrado, aquí se puede llamar chantajista a un juez, decir que los magistrados han prevaricado, pedir la dimisión de la tercera autoridad del Estado por hacer cumplir la ley, ¿y no pasa nada? Pues no pasa nada, pero debería pasar, porque todo esto que estamos viendo, y lo que usted dice, director, se trata de presuntos delitos de calumnias, de injurias y calumnias. Tanto es así que lo que la ministra, ojo, porque lo dice también en condición del Ejecutivo, una ministra diciendo que ha prevaricado el tribunal. Yone Belarra acusa a los magistrados del Supremo de prevaricación. Eso directamente es un presunto delito de calumnias, con el que creo que ya se van a querellar contra esta señora, contra la ministra. Personalmente creo que debería haber sido la Fiscalía General del Estado la que actuase de oficio, pero parece que no están por la labor. No parece que estén por la labor, por aquello a lo mejor de que quién depende de la Fiscalía, de quién depende, pues eso, ¿no? Pues eso. Bueno, en cualquier caso, sin entrar en temas políticos, en lo jurídico, aquí hay dos planos, Javier. Está el plano político, está el plano jurídico. En el plano político simplemente me voy a detener en las propias palabras y las promesas que Podemos llevaba en su programa electoral, que es que lo ha dicho por activa y por pasiva. Todo aquel miembro de nuestro partido que esté condenado por una sentencia firme, penal, obviamente, directamente le apartaremos. Palabras textuales del que fuera secretario general, bueno, el presidente de Podemos, Pablo Iglesias, que hoy ya no está, pero que ahí estaba su promesa que no ha cumplido ni él ni su partido. No lo han cumplido y pedían que cuando fuera condenado en firme. Entonces, ¿por qué a otros partidos les pedían que abandonaran los puestos, no al estar condenados en firme, sino simplemente imputados, o se sospechaba o se publicaba algo que no estaba probado? Bueno, pues ahí tiene, ¿no? Las dos malas de medir. Pero en cualquier caso es que no cumplen ni la suya, porque aquí ya Alberto Rodríguez, el diputado Alberto Rodríguez, condenado en firme, todavía estaban diciendo que es una barbaridad, que no, que tal, y estaban defendiendo que siguiera ostentando el cargo público. Por tanto, se contradicen. Con Errejón, bueno, dejemos que investigue la justicia y veamos a ver si le condenan o no. El único presunto es Errejón. Efectivamente. Los otros dos están son condenados. Y el partido no hizo lo que llevaba en su propia promesa, en su código moral. Correcto. Sí. Esto es lo político. Ahora, lo jurídico es claro, porque aunque ahora le quieran dar la vuelta, Javier, el Tribunal Supremo la condena la dejó bien clara. Si bien la pena accesoria que el Tribunal Supremo estableció fue de inhabilitación, para sufragio pasivo, es decir, para que no pudiera presentarse a cargo político. Sin embargo, el propio artículo 6.4 de la Ley Orgánica Electoral dice claramente que cuando un cargo público esté condenado en firme, tendría que no ostentar ese cargo público, tendría que estar inhabilitado para cargo público. Correcto. Por tanto, es que aquí no hay por dónde cogerlo. Aunque no estuviera mencionado en la condena, en la sentencia, en la propia ley, iría aparejada la inhabilitación a la condena. Eso es. Por tanto, no hay que darle muchas vueltas. Vueltas se le está dando porque, claro, para retorcer esto se piden informes y hete aquí que los abogados del Estado, que poco interés están haciendo por los intereses del Estado, porque los intereses del Estado es hacer cumplir también la ley, lo que establece la ley, ¿no? Bueno, pues dicen
o han comentado que, bueno, que no está claro, que la condena fue sustituida por una pena de multa, y como fue sustituida la condena de cárcel, de prisión, por una pena de multa, pues que entonces habría que interpretar que no es una pena de prisión. Bueno, no vamos a liarlo más. Está claro que el señor Alberto Rodríguez es un condenado en firme, está claro que Podemos en el plano político decía que tendría que estar fuera, y está claro que jurídicamente, al menos desde mi opinión, que es compartida por muchos otros juristas, por supuesto, mucho más acreditados que yo, también dicen lo que yo hoy estoy diciendo. Por tanto, el señor Alberto Rodríguez, que recurra a Estrasburgo a donde quiera, que por cierto, Estrasburgo no sé qué pinta metiéndose en un asunto tan de fondo y tan de lleno de la soberanía, en este caso jurídica interna de un país como es España. Pero bueno, que diga lo que quiera decir y que llegue a donde quiera llegar. Ya le paga al abogado de los presos políticos independentistas, a los presos de rebelión, a los etarras como Otegi, es decir, al señor Boye, pues que le pague bien y que a ver qué estrategia le puede sacar, pero que para mí está muy claro. Y Errejón, pues la verdad es que a ver un diputado de Podemos, condenado por patear a un policía, que para su defensa contrata al abogado Gonzalo Boye, que es el que defiende a un fugado de la justicia como Puigdemont, que ha defendido a los condenados también por sedición, que ha defendido a etarras, criminales, asesinos. Bueno, yo creo que ya está todo bastante claro, ¿no? No, pues pero Javier, yo creo que es que estáis dándoles unos esquemas mentales, unas formas de pensar a una gente que está completamente fanatizada. Hoy en el ABC hay una tercera magnífica de Delgado Gal que cita a un historiador francés, a Michelet, que es el gran historiador de la Revolución, cuando habla de este fanatismo de la extrema izquierda, y dice una cosa muy interesante. Dice, la cita exacta es: la Revolución no asumió el ropaje de ninguna iglesia. ¿Por qué? Porque ella misma era una iglesia. Estos son fanáticos. Yo recuerdo, a mí Gallardón me mandó, cuando era alcalde de Madrid, me mandó a llevar el Distrito Centro, de las cosas más apasionantes que te pueden pasar en la vida, del año 2003 al 2007, que coincidió cuando toda esta gente empezó a comprar en Lavapiés. Y entonces nosotros le llamábamos los pijos grunge, porque venía papá, compraba el piso, que era barato todavía en aquella época, ahora es carísimo, y estos venían a hacer la revolución. Y entonces nosotros, el Ayuntamiento de Madrid hizo un esfuerzo enorme inversor en Lavapiés. Pues una de las cosas que se hizo, bueno, aparte de las aceras, y se metieron todas las instalaciones, las escuelas pías, bueno, muchísimas infraestructuras. Una de las más importantes fue un teatro nacional, que es el Valle Inclán, el antiguo Teatro Olimpia, y fuimos a inaugurarlo. Bueno, tuvimos que llevarnos casi a la Legión. Es que no sabéis cómo eran estos tíos. O sea, eran de una violencia. A la pobre Carmen Calvo, que además era ministra de Izquierda, decía, por la provincia, pero es así todos los días, pues sí, hija, cuando venimos aquí siempre no nos sacuden, porque claro, la policía es muy buena, pero son de una violencia extrema. O sea, esto es un fanatismo absoluto. Entonces, cuando decís, no, es que se desdicen, bueno, se desdicen porque ellos tienen la fe del fanático, y entonces contra eso no puedes ir. Lo raro es que alguien les vote, que es lo que a mí me sorprende todavía en esta España en la que vivimos, porque esta gente era la extrema izquierda lo más tirado y lo más fuera del sistema. Ricos, porque son todos pijos grunge, Errejón es un pijo grunge, Isa Serra, la más pija grunge del mundo, además es una mujer muy guapa y muy elegante y demás. Alberto Rodríguez dice que es obrero, pero es hijo de dos sueldos, maestro y electricista, que un electricista a mí me parece clase media, yo no creo que sea un obrero, un electricista para nada, a lo mejor vivía en un barrio obrero de Tenerife, pero desde luego yo creo que es de clase media. Pero esa es un poco la gente, esta gente es así. Entonces ellos aprovecharon el 15M, se metieron en una movida política que les ha ido muy bien hasta ahora, pero que son fanáticos, pero vamos, o sea, de lo peor que lo peor que yo he vivido son esta gente. O sea, son violentos, imposibles de hablar con ellos, tienen la verdad siempre, en posesión de la verdad absoluta, entonces les da igual mentir, no mentir, si es que sus ideas son muy claras. Y perdón el exabrupto, pero a lo mejor me he pasado. No. En el tono del programa, tan apacible que tenemos hoy, tan económico. Está usted en su derecho de expresarse libremente. Muchas gracias. Cuando llegamos los partidos del cambio, en el 14, 15, teníamos algo en común, ¿no? Podemos y en Ciudadanos, que era, si a alguien le imputan, fuera. ¿No? Eso era un poco, eso no lo aplicamos nosotros y lo que sea. El código moral de Ciudadanos era el más estricto de todos. Sí, de hecho, pues mucha gente tuvo que irse. Hasta el punto de que obligó a abandonar la política a determinados personajes que luego quedaron exonerados y a la que no se les ha resarcido en absoluto. Bueno, y me estoy refiriendo a Jordi Cañas, por ejemplo. Bueno,
en nuestro caso. Pero Sí, la clase de Ciudadanos, también hubo otros de otros partidos que tuvieron que irse y luego no les han condenado a nada. Se les sacudió y no eran culpables de nada. Yo, vamos, tengo varios ejemplos, ¿no? Pero bueno, era a lo que íbamos. Bueno, pues este fin de semana, curiosamente, se ha aprobado el nuevo reglamento electoral de Ciudadanos. Eso quiere decir que Ciudadanos va a seguir yendo a elecciones. Eso es una buena noticia. Sí. Es una buena noticia. Y además resucitaremos gracias a los golfos estos que al final será por eso. Ahora solo les queda encontrar votantes. Entonces, bueno, pues se ha modificado el reglamento y ya, digamos que ya no es causa de ilegibilidad el estar imputado, sino que ya tienes que estar condenado en firme. Procesado. Vale. Porque hay varias opciones. Condenado en firme, condenado en primera instancia, imputado, procesado, investigado, sospechoso, puede ser muy variable. Entonces, digo que ya la cosa, pues como que es... Pero, entonces, yo creo que el caso de este hombre, de Alberto Rodríguez, él, al haber sido imputado, pues ya debería haber abandonado el escaño en su momento, por su código ético. Claro. Bien es cierto que él ha sido condenado por la declaración de una autoridad. ¿Vale? Usted sabe bien, este es letrado, dice, como un policía es autoridad, pues lo que dice, el juez lo admite como prueba. ¿Y usted eso lo pone en duda? Bueno, yo digo, ¿por qué le han condenado? Sí. Porque lo ha dicho el policía. Sí. Que yo no digo que esté mintiendo. Si esta gente de Podemos considera que la declaración de una mujer es suficiente para detener a un hombre, ¿usted no considera que la declaración de un policía es suficiente para llevar a un tribunal a alguien? Yo no es delito más. Yo digo, ¿por qué le han condenado? Sí, así es. ¿Vale? No había una prueba demostrando que le pegó, ni otros testigos diciendo que no. Es la palabra del policía. Vale. Que yo me creo. Ahora llega la sentencia y pone, textualmente, que es que yo ya te digo que tampoco hay que ser para leer las cositas, y pone, se le condena a este señor a dos cositas, ¿no? Una, un mes y medio de prisión. 45 días de cárcel, sí. Y a no presentarse a ser sujeto pasivo, sufragio pasivo. Es decir, hablando en plata, a no presentarse unas elecciones durante el mismo periodo de la condena. Es decir, en 45 días. Si hay elecciones, no se puede presentar en 45 días. Como en el Código Penal, lo de los 15 días, esos 45 días, no de prisión, pues bueno, entonces... porque la condena era inferior a 3 meses y se sustituyó se sustituye por una multa de 90 días. Sí, por una multa. 90, no de 45, sino de 90 días, a razón de 6 euros diarios, que suman 540 euros. Correcto, con lo cual ya nos vamos a 90 días de inhabilitación en todo caso. 90 días, vale. Y entonces, nos vamos a 90 días. Vale. Y entonces... mi pregunta es, si tú quieres inhabilitar al señor porque tú como tribunal consideras que tiene que estar inhabilitado, ¿por qué narices no lo inhabilitas? Y no que lo que haces es decirle que no se presente a unas elecciones. Déjeme... Por favor, espera, que es que esta es la primera. Y la segunda, si pone eso... Y no lo otro, porque en la ley, en el Código Penal está el otro artículo que permite al Tribunal Supremo inhabilitar de cargo público a un fulano o una fulana. Entonces, si pone eso, ¿por qué llega la presidenta del Congreso y le retira el escaño, aludiendo que es que supuestamente hay una incompatibilidad en la ley de régimen electoral, que dice que no puede ser elegible un condenado a prisión cuando realmente no le han condenado a prisión? Sí, le han condenado a prisión. No porque le hubieran puesto 3 meses de prisión. No, le han condenado a prisión. Correcto, bueno, a mí, déjame, o sea, el Marchena ha querido liarla y la ha liado, porque si hubiera puesto en la condena 3 meses de prisión, por favor, a ver, por favor, ya está bien, hombre, es que no nos chupamos el dedo, macho, que no nos chupamos el dedo. Vamos a ver, señor letrado, aclárele lo que es una condena de prisión, aunque no
haya ingreso lo en prisión. primero, Querían liar la exacto, parda y no, punto. lo de la condena en prisión, o sea, lo segundo tiene interpretaciones y ahora veremos. Lo primero, que es, bueno, lo primero, lo último, esto a lo que usted se está refiriendo, Juan Carlos, que es la pena de prisión. La pena de prisión está fijada en 45 días. Se le ha condenado a una pena de prisión de 45 días, un mes y 15 días. Lo que ocurre es que hay en el Código Penal, en la Ley Orgánica del Código Penal y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, medidas de sustitución de la pena cuando no llevan a un periodo de tiempo determinado. Igual que cuando es inferior a 2 años y no hay antecedentes, en vez de ingresar puede darse el caso de sustitución, aunque no siempre es así. Correcto. Ha habido condenas de 9 meses que han por ingresado. Ejemplo, Por ejemplo, Isabel Pantoja. o Jaime Matas, También, por ejemplo. mire, hemos tenido 2 casos que no tienen que ver, una con política, otra del mundo del arte. Bien, pero la condena es a prisión. Pero la condena es a prisión. Aunque se y sustituya. aquí pasa lo mismo, las condenas de menos de 3 meses se sustituyen por multa, por pena de multa, pero la condena es a prisión. Por tanto, ahí sé que hay interpretación, ojo, jurídica sobre eso, y hay un debate jurídico sobre si está sustituida en definitiva, piensan algunos. Pues, por ejemplo, los que hicieron el informe en el propio Congreso de los abogados del Estado, algunos decían esto, que como no era una pena de prisión en concreto porque estaba sustituida, no porque no fuera, sino porque había sido sustituida, pues que entonces no cabía stricto sensu en el artículo 6.4 de la ley se sustituye la ejecución, claro, no la condena. Correcto. Una pregunta rápida. ¿Toda pena de prisión conlleva una inhabilitación para cargo público? No toda, pero en este caso sí. Vale. Y ahora, 2. Eso es cierto, el Supremo podría haber citado el artículo 42 en vez del 44 en cuanto a, que está además reflejado, inhabilitarle para cargo público. Sin embargo, lo que hizo fue el 48 para sufragio pasivo. Lo que ocurre, Juan Carlos, si no estuviera regulado en la Ley General Electoral, que en el artículo 6.4 dice claro que el que esté privado de libertad, el que haya sido condenado a una pena de prisión, automáticamente tiene que estar retirado de cargo público, entonces no habría mayor discusión, porque la condena no lo ponía, la sentencia, perdón, no lo ponía, y tampoco hay una ley de aplicación. Pero es que aquí la hay, y además la ley no es cualquier ley, es que es la ley que aplica a los diputados. Pues se pueden haber ahorrado todo este... Y ahora ya, don Javier, le voy a dar al Tribunal Constitucional. Veo que viene usted con ganas hoy contra la justicia. Sí, porque es que, por favor, cuando quieren no se prive. liarla, pues quieren liarla, y ya está. Entonces, claro, no se prive. Tribunal Constitucional, dice, segundo estado de alarma, o el cuarto, el tercero, no sé cuál era ya. Inconstitucional también, todo inconstitucional. Vamos a ver, tío, vamos a ver. La ley del estado de alarma dice que hay que aplicarlo en temas de crisis sanitarias y epidemias. Eso lo dice claramente. Dice, no, es que ustedes han delegado en las comunidades autónomas la gestión y tal, y eso no se puede hacer. Pero es que no, la Constitución ya tiene la sanidad delegada. Es que no se le ha dado ya la gestión a las comunidades autónomas, pero bueno, pero es que voy más allá. Es que ustedes cogen y sacan ahora 6-4, o sea, ustedes 6 tribunalillos de esos que os nombran a dedo, 6, resulta que decir lo contrario que han dicho la inmensa mayoría de los diputados del Congreso, incluido el PP, que se abstuvo, ¿Sabe quién ha votado en contra de ese estado de alarma? Se lo voy a decir, los enemigos de España. Han votado en contra Bildu, la CUP y los Junts por Cataluña. Esos han sido los que siempre han votado en contra de España, del estado de alarma. Y ahora resulta que 5 meses después de eso, que ya no aplica, que ya ha decaído, corriendo sacáis esta basura para meter más basura en la sociedad. ¿Cuántos años hace que tenéis lo del recurso de la ley del aborto? ¿Cuántos años hace? Que es que nadie quiere sacarlo, ¿no? Y mientras muriendo seres humanos, ¿no? Ese nadie lo saca. ¿Cuántos años lleváis? Ahora nos van a renovar, que lo saquen los otros, que lo saquen los otros. Miserables es lo que sois, no teníais que existir. Tribunal Constitucional, basura, tenía que ser una sala del Tribunal Supremo. No soy... ¿Quién volvió a resurgir a Sortu? ¿Cómo se llamaba? ¿No? A Batasuna, cuando los ilegalizó el Supremo. Vosotros, un tribunal político es lo que sois. Don Carlos. Bueno, Juan Carlos,
con mucha vehemencia, ahora no sé en qué tono responder, yo voy a estar suave. Suave porque yo entiendo parte de tu argumento y sobre todo el fondo, y estoy incluso de acuerdo y comparto contigo una cuestión, y es que el Tribunal Constitucional es muy lento en según qué decisiones y en qué sentencias dicta. Y a veces parece, o quito el parece, que cuando hay oportunidad política mediante, pues avanza más deprisa, y eso es criticable, y desde luego yo ahí te doy la razón, o al menos yo me uno a ese argumento tuyo. En cuanto al tema de fondo de la inconstitucionalidad del estado de alarma, del primero ya no vamos a entrar porque ya lo debatimos. De este segundo, aunque todavía no tenemos la sentencia para verla a fondo, parece que lo ha hecho por dos motivos. Uno, el que tú has comentado, porque decía que el estado de alarma no debería de haber estado en la gobernanza con las comunidades autónomas, sino que tendría que ser competencia única y exclusiva del Estado. Y dos, que se te ha olvidado, y esto es muy importante, casi para mí más importante que lo primero, que durante el estado de alarma, durante el segundo estado de alarma, se prorrogó durante muchos meses, en concreto 6 meses, y el estado y el propio gobierno no se hizo fiscalizar ante la sede de la soberanía popular, que era el Congreso. Cuando hay una limitación de derechos fundamentales tan grave e importante como es el confinamiento y la limitación de movimientos, que, ojo, el Constitucional no dice que no fuera una medida adecuada, no, dice que incluso que sí, que es adecuada, pero no utilizó el instrumento adecuado, que era el estado de excepción en vez del estado de alarma, y por ahí lo declara inconstitucional. ¿Vale? Nada que añadir, la verdad. ¿No hay más preguntas, señoría? A mí nunca, Tribunal Constitucional, yo no recuerdo nada que me haya más o menos gustado, digo, bueno, pues estos tíos tienen razón, nunca. O sea, se cargaron la doctrina Parot, entiendo, se cargaron... Bueno, y de eso totalmente de acuerdo. O sea, no, respecto a ese asunto, a su naturaleza, yo estoy de acuerdo con Juan Carlos en que el Tribunal Constitucional como tal no debería existir, debería ser una sala del Tribunal Supremo que analice las cuestiones de carácter constitucional. Otro sistema, buscar otro sistema. Pero que sean jueces de carrera y no designación de magistrados por otro sistema, creo. creo. Sobre todo que no la líen. No, pero que se dediquen a lo que es importante. En los sistemas que funcionan en Alemania, en Inglaterra, en el Reino Unido, en Estados Unidos sobre todo, es un tribunal importantísimo para la institución, pero es que aquí es un chiste, porque yo es que no recuerdo, es que ahora estaba haciendo memoria y digo, ¿que habrán hecho estos? Bueno, alguna vez la LOAPA, ¿os acordáis? La LOAPA, sí. O sea, siempre han sido los más autonomistas. La ley de vivienda, que era un desastre. El urbanismo español es catastrófico. Todas las autonomías. O sea, siempre ha sido más autonomías, más Estado, más la razón al gobierno. Se han metido en cuestiones fácticas cuando no deben. No siga, don Luis. Y vas a un recurso de amparo, que yo cuando ejercía metí 2 recursos de amparo y es que ni te contestan, además cosas urgentes. No siga, ni te lo vamos a dejar visto para sentencia, si le parece. Pumba. Don Luis Asúa, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Carlos Lacaci, por acompañarnos. Gracias, Javier. ¿Me deja saludar un momentito a por favor, televidentes que nos ven diariamente? Si nos ven diariamente, por supuesto. Yo creo que hay que darles el guiño. Es Antonio Rodríguez Moya y su mujer María Ángeles, que siempre nos ven, y hoy quería darles este saludo con su permiso, director. Pues cuenta con nuestro saludo y deseamos que le guste el programa y nos siga viendo. O sea que a seguir ahí. Y don Juan Carlos Bermejo, muchas gracias por acompañarnos. Un placer. Pues también gracias a ustedes dos, por supuesto, y no se vayan, porque ahora les dejamos con la película esta noche El ladrón de Bagdad, la adaptación cinematográfica del famosísimo cuento de Las mil y una noches, que ustedes seguro que conocen, con el bribonzuelo Abu ayudando al califa Ahmed a recuperar el poder después de haber sido castigado por el malvado visir, ¿no?, que le arrebató el poder, le dejó ciego y que aspira ahora al amor de la hija del sultán de Basora. Que disfruten ustedes de esa magnífica película, que nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí en Los Intocables.